Si tuviéramos que señalar el mayor error al interpretar el pasado, probablemente sería la creencia de que antes todo era igual que ahora, pero peor. El cine ha consolidado esta visión, mostrando la Edad Media como una versión empobrecida de nuestro presente. Sin embargo, aquello fue un mundo distinto. La organización social, económica y militar no se parecía en nada a lo que conocemos hoy. Una pregunta recurrente en Internet es: ¿de dónde obtenían tanto metal para equipar a ejércitos enteros con armas y armaduras? La respuesta es más sencilla de lo que parece. En la Edad Media no existía el concepto de ejército, como lo entendemos ahora. El término ejército, con su estructura fija y jerarquizada, rara vez se aplica a la Edad Media europea. Lo que existía era el host, un contingente temporal reunido sobre la base de vínculos de vasallaje y de clase. La jerarquía dependía más de la nobleza que de la disciplina militar. El individuo medieval solía ser campesino o propietario de tierras. Incluso los famosos vikingos, en su mayoría, eran agricultores que intercalaban incursiones con temporadas de cultivo. El caballero, por su parte, era un terrateniente. Administraba justicia, recaudaba impuestos, protegía sus dominios de bandidos. Y cuando su señor lo reclamaba, acudía a la guerra, aunque rara vez por más de 40 días al año. Solo a partir de la Edad Moderna surgieron ejércitos profesionales permanentes, con entrenamiento regular y organización centralizada. Profesional no significaba excelencia militar. Muchos apenas sabían cargar un mosquete. La diferencia radicaba en que la guerra se convirtió en su único oficio. Para comprender el pasado, hay que recordar que la visión del mundo estaba dominada por el mito. Las crónicas mezclaban hechos con exageraciones y símbolos. No eran documentos científicos, sino relatos impregnados de imaginación. En cuanto a la cantidad de combatientes, la realidad solía ser mucho más modesta de lo que narraban cronistas y contemporáneos. Un rey de Inglaterra, incluso en el apogeo medieval, raramente reunía más de 10.000 hombres entre infantería y caballería. Un número que, amontonado, no llenaría ni medio campo de fútbol actual. Las guarniciones urbanas se contaban en cientos, no en miles. Los cronistas medievales, y a veces los modernos, exageraban con facilidad. Durante siglos se creyó que en Crecy los franceses desplegaron 6.000 ballesteros. Los estudios actuales reducen esa cifra a poco más de 2.000. Jean Froissart escribió que en esa batalla los franceses eran 120.000 y los ingleses 40.000, pero la historiografía moderna rebaja esas cifras a una cuarta parte. Algo similar ocurrió con los mongoles. El fraile Plano Carpini estimó su ejército en 600.000 hombres, mientras que las fuentes orientales, como Rashid al-Din y la épica mongola, lo reducen a unos 100.000 en total. Y en las campañas hacia Occidente participaron apenas unas decenas de miles, equivalentes a la población de una ciudad pequeña de hoy. El combatiente medieval no era un soldado permanente, era agricultor, ganadero o señor de tierras que poseía su propio armamento. Estas armas podían durar generaciones, repararse y heredarse, lo que reducía la necesidad constante de nueva producción. La metalurgia del hierro se conocía desde hacía milenios. En Europa medieval, bastaba construir un horno rudimentario de barro, alimentarlo con carbón vegetal y mineral, y en pocas horas podía iniciarse la fundición. El mineral no siempre se extraía en minas profundas. A menudo se recogía en forma de mineral de pantano, depósitos ferruginosos creados por aguas subterráneas y bacterias. Este material, una mezcla de óxidos de hierro con impurezas, comenzaba a reducirse a unos 400 grados Celsius, produciendo una masa metálica llamada esponja o critzia. En sus inicios, estas masas pesaban apenas 1 a 2 kilogramos, pero con el tiempo se aprendió a obtener piezas de hasta 30 kilogramos. Una pequeña instalación, reconstruida cada cierto tiempo, podía generar varias toneladas de metal en una temporada. El verdadero reto no era tanto fundir el hierro, sino conseguir suficiente mineral y refinar la masa contaminada. Los escandinavos tuvieron ventaja.
Sus lagos y pantanos estaban llenos de depósitos férreos, lo que facilitaba un suministro constante. La mayor parte del hierro medieval no se destinaba a la guerra, sino a la agricultura. No obstante, los guerreros requerían equipo básico. Las imágenes modernas muestran soldados cubiertos de acero, pero la realidad era mucho más sobria. Un combatiente típico podía ir armado solo con un hacha o una lanza, que requerían unos 300 gramos de metal, y protegido por un escudo de madera. Quizá añadía un cuchillo o, en el mejor de los casos, un casco de 1,5 a 2 kilogramos. Es decir, menos de 2 kilogramos de metal por persona. Los arqueros tampoco usaban cantidades desmesuradas. Un carcaj mongol, con 60 flechas, contenía apenas 1 kilo de hierro en puntas. Además, las flechas se recuperaban tras la batalla, y durante siglos se usaron también puntas de hueso o piedra. En resumen, un ejército medieval no necesitaba toneladas de metal por soldado. Un solo herrero, con acceso a mineral de pantano, podía fabricar en una temporada cientos de puntas de lanza o de flecha. El equipo de élite, como las espadas, era la excepción. Cada una exigía 1,5 a 2 kilogramos de acero. Pero la mayoría de los combatientes nunca portaba una. Hoy en día circula en Internet la idea de que para equipar a 100 combatientes se necesitaba alrededor de 1 tonelada de metal. Incluso si aceptamos esa cifra, no debemos imaginar fábricas que produjeran en serie cascos y espadas. Las armas blancas podían durar décadas o incluso siglos. Se reparaban, se recarburaban y, en cada batalla, se mezclaban piezas de épocas distintas. El hierro se acumulaba con el tiempo y se trataba como un recurso valioso y duradero. En realidad, una contienda medieval se parecía más a un enfrentamiento entre aldeanos armados con lo que tuvieran a mano que a un choque de ejércitos uniformados. La débil centralización política y las limitadas capacidades productivas obligaban a cada guerrero a llevar sus propias armas. Así, lo esencial no eran montañas de hierro, sino personas dispuestas, por obligación feudal, necesidad o beneficio económico, a convertirse en combatientes. Sus armas eran obra de artesanos locales, fabricadas de manera modesta pero eficaz, y a menudo heredadas de generación en generación. Esta práctica se mantuvo en muchas regiones, como el Cáucaso, hasta tiempos tan recientes como el siglo XX.